¿Lo tiene? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los primeros sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Señor, gracias en el nombre de Jesús por este momento, por este tiempo, por este culto y por quienes hoy, Señor, han asistido, maravilloso Dios. Padre, para recibir, Señor, para alabarte, adorarte, para exaltarte y para recibir de ti, Señor, maravilloso. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, esta iglesia, Señor, está en tu presencia, maravilloso Dios. Y yo te pido que seas tú, Señor, tocando, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, y Espíritu Santo sopla en todos y en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. La oración tiene poder. Amén. Y mucho. Mucho. De tal manera que la persona, el cristiano que ora, es transformado. Amén. Es transformado. El que no ora, sigue igual. ¿Por qué? Porque la oración trae transformación. Y uno muchas veces no lo ve. O no lo entiende. Muchas veces cuando se habla de transformación dice: uy, es que voy a cambiar de viejo a joven. No, pues no cambia de viejo a joven, pero sí cambia de muerto a vivo. Amén. Sí cambia de muerto a vivo. Sí cambia de enemigo de Dios a amigo de Dios. Amén. Mire lo tremendo. Entonces la oración tiene un poder sobrenatural. Ahora, ¿qué hace la oración? ¿Qué hace la oración? La oración trae transformación. ¿O no? La oración trae transformación. ¿Y necesitamos la transformación o no? Claro que sí. Pero, ¿qué hace el Señor? Está la palabra, nos pone la palabra en la mano para que ¿qué? Para que usted y yo hagamos. ¿Qué dice la palabra? Ore de vez en cuando. Siempre. Oren sin cesar. Oren siempre, sí. ¿Qué dice? Oren sin cesar. Porque la persona que ora, la transformación permanece, crece y aumenta. Amén. ¿Y usted y yo necesitamos transformación o no? Amén. Claro que la necesitamos. Porque el que no es transformado no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué se necesita la transformación? Porque en la transformación uno puede aprender a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y no es porque digamos Señor, Señor, sino porque que hagamos la voluntad de Dios, que entraremos ¿dónde? Al reino de los cielos. Por eso necesitamos orar y orar para ser transformados. Y la transformación, ¿a dónde me va a llevar? A conocer, a entender y a hacer la voluntad de Dios. Bueno. Vamos a mirar el verso número 12. Y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Entonces, miremoslo cómo lo presenta la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Venir al templo. ¿Pero a cuál templo? Al templo que había sido construido por manos humanas. Lo habían construido los israelitas. ¿Y Jesús qué hizo? Vino a ese lugar. ¿Por qué? Porque se había establecido que era el templo ¿para qué? Para alabar y para glorificar al Señor. Y Él viene. Ahora, ¿por qué viene Jesús al templo? Porque hay algo que Jesús tiene y se llama celo. ¿Celo por qué? Por las cosas de Dios. Y a eso estamos llamados usted y yo, claro.
celoso de las cosas de Dios. Cuando ve allá que están haciendo esto y que están comerciando, él dijo, esto no es para comercio, esto es para ¿qué? Esto es para oración, esto es para alabar, para adorar y para exaltar ¿a quién? Al Padre. Por eso Jesús vino. Y cuando Jesús vino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús viene? Viene al templo y ¿qué fue lo que hizo? Sacó todo lo que no era espiritual. Sacó lo que tenía que ver con la carne. Lo que tenía que ver con ¿qué? Con las cosas del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Vino y sacó, convierte esa casa. ¿En qué la convirtió? ¿En qué convierte la casa? Lo que hace es que purifica, él purifica el templo, saca lo que no era de Dios, saca lo que era natural. ¿Por qué? Porque él tenía claro lo que era ese lugar. ¿Él tenía qué? Claro lo que era ese lugar. Era un lugar para honrar y para glorificar ¿a quién? A nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Él no se quedó quieto. No, después, oiga, ustedes están haciendo mal. Oiga, ustedes no han entendido, ustedes que no leen la palabra. No, él lo que hizo fue que hizo facto. Se van porque se van. Y eso, ¿qué fue lo que trajo? Trajo purificación. ¿A qué? Al templo. Al templo hecho por mano de hombres. Ahora, usted y yo, ¿en qué tenemos que tener claro? ¿Qué somos usted y yo? Ahí es donde tenemos que tener claridad. Usted y yo, ¿qué somos? Templo. Ahora, ¿por qué el Señor purifica el templo? ¿Por qué el Señor lo purifica? Porque hay algo claro. En el templo de Dios tiene que haber algo. ¿Y cómo se llama? Tiene que estar el Espíritu Santo. Lo que dice en 1 Corintios 3:16. Y ustedes son templo del Espíritu Santo. Por eso es que para usted y para mí hay algo establecido que se llama ¿qué? La oración. ¿Qué está establecido? La oración. Ahora, el Señor limpia el templo hecha por mano de hombres. Pero ¿cuál es el templo que Dios quiere que usted y yo mantengamos limpio? Este templo, este templo. Porque el Señor convierte nuestro cuerpo en un templo de la presencia de Dios, un templo donde está el Espíritu Santo. Y esa parte es algo que usted y yo necesitamos tener ¿qué? Claridad. Somos un lugar donde anhela estar ¿qué? La presencia de Dios. Dios quiere estar ¿en dónde? En nosotros. Pero viene la otra parte. Yo quiero que Dios esté en mí. Yo quiero que Dios tenga control en mi vida. Yo quiero que Dios vaya delante de mí. Yo quiero que Dios me rodee. Ahí es donde está. Entonces, si usted y yo tenemos claridad en eso, ¿qué va a pasar? Vamos a ser hombres y mujeres ¿de qué? De oración. Porque la oración trae purificación. La oración limpia el templo del Señor. La oración limpia al cristiano. La oración limpia al hombre o la mujer que un día le entregó su vida a Cristo. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Porque el enemigo siempre estará detrás de ¿quién? Detrás de nosotros. El enemigo siempre estará mostrándonos o tratando de que usted y yo volvamos a donde la carne. Pero, ¿qué es lo que me dice la palabra? Ustedes son templo. Y en ese templo hay algo que se tiene que practicar. ¿Qué es lo que se tiene que practicar? La oración. Porque la oración, ¿qué tiene? Tiene tremendo poder. Entonces, ¿qué pasa? Porque usted y yo tenemos que orar. Porque la palabra me dice que cuando yo no oro, ¿qué hago? Yo apago el espíritu. Contristo al espíritu. Y usted y yo que estamos llamados a contristar al espíritu. No, estamos llamados a ¿qué? A avivarlo. ¿Por qué tenemos que orar? Porque cuando usted y yo oramos, las cosas naturales se tienen que ir. Se tienen que ir. Porque la palabra dice: sométase a Dios, resista al diablo y él huirá. Para resistir a Satanás, ¿cómo que tenemos que hacer? Llenarnos de la presencia de Dios. ¿Y cómo me lleno de la presencia de Dios? Cuando yo voy a la oración. Cuando yo practico la oración. Cuando yo paso tiempo con el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque usted y yo vemos lo que el Señor Jesús hizo. Vino y sacó del templo lo que no era de Dios, lo que no le agradaba a Dios, lo que tenía que ver con la carne.
Entonces, el Señor es muy claro en esto. ¿Somos templo? Sí. Si somos templo, ¿qué tengo que mantener? Avivado el Espíritu. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque la palabra me dice algo. ¿Qué dice en Jeremías 4:6? Dice, no es con espada, no es con ejércitos, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿cómo logro yo? ¿Cómo alcanzo la transformación? ¿Cómo consigo un cambio? ¿Cómo consigo una renovación? Por medio de la oración. Si yo no busco de Dios, si yo no me aparto para Él, ¿qué vamos a estar? Vamos a estar lo mismo que el viejo hombre. Vamos a ser hombres y mujeres que nos vamos a centrar y a concentrar en las cosas de la carne. Pero cuando yo practico la oración, cuando yo voy a la oración trae transformación. ¿La oración qué hace? La oración activa, mueve el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué dejamos entonces las obras de la carne? Porque el Espíritu vino aquí a nosotros. La pregunta, ¿queremos volver a la carne? Usted sabe que si usted y yo sabemos que si volvemos a la carne, vamos para abajo. Estamos en manos del enemigo. Y si usted y yo anhelamos estar en la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a pasar tiempo con el Señor. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Llegó y lo primero que hizo fue que fue al templo. ¿A dónde? A lo que estaba establecido por Dios y para Dios. Porque el Señor había dicho que edificaran ese templo. Ahora, ¿qué había en ese templo? La presencia de Dios. ¿Qué había en ese templo? Hombres y mujeres que le servían ¿a quién? A Dios. ¿Y aquí qué vemos? Aquí está la iglesia, pero cada uno es un templo del Señor. Es un templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, para que usted y yo tengamos una transformación en la parte espiritual, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo usted y yo no somos capaces de vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo usted y yo no somos capaces de agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo usted y yo no somos capaces de tener esa comunión y esa amistad con Dios. Y para que el Espíritu Santo se avive en nosotros, entonces tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que pasar ese tiempo ¿con quién? Con el Señor. Entonces el cristiano que ora es un cristiano que ve la gloria de Dios. El cristiano que ora es un cristiano donde se ve el poder de Dios. Es un cristiano donde se ven los testimonios. ¿Pero por qué? Porque es una persona que pasa tiempo en la presencia del Señor. ¿Y a qué estamos llamados? A que pasemos tiempo con el Señor. Ahora, qué cosa tan tremenda. El Señor viene y purifica el templo. Ahora, cuando el Señor viene al templo, pasa algo. Hay algo que está establecido. Y vaya conmigo al verso número 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire lo tremendo. ¿Qué fue lo que él dijo? Mi casa es casa de oración. Es casa de Oración. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces establece que ese templo, que ese lugar, es un lugar que se usaba para buscar la presencia de Dios. Es un lugar donde la presencia de Dios estaba, donde se recibían las respuestas, donde Dios hablaba, donde Dios mostraba su gloria, donde Dios manifestaba su poder. Ahora, si usted lo mira, Jesús va al templo, y cuando Jesús va al templo, ¿qué pasa con el templo? Quiere decir que Jesús anhela tener comunión con Dios, que Él anhela la presencia de Dios. Y usted y yo estamos llamados ¿a qué? Anhelar la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que anhelar la presencia de Dios?
Porque una de las cosas que Dios anhela es que usted y yo busquemos su presencia. ¿Qué dice en el libro de Proverbios el capítulo 10, el 16, el verso número 8? Y si no es 16, es 15:8. Mejor es lo poco con justicia, sí. No, entonces lea el 8, el 15:8. En la casa del justo hay gran provisión, pero tu pasión en las ganancias del impío. Sacrificio de los impíos. 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Él se goza cuando usted y yo tenemos comunión con Él, cuando usted y yo buscamos su presencia, cuando usted y yo, la persona que ora, porque anhela la presencia de Dios, porque anhela ver en su vida cambios, porque él anhela ver la gloria de Dios. Él sabe que en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Hay santidad. En la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay bendición. En la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay transformaciones. En la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay sanidades y liberaciones. Amén. Por eso necesitamos, ¿qué? Orar. Entonces él vino y dijo, esta es mi casa, casa de oración. Y la pregunta o la inquietud que nos deja este texto, usted y yo, ¿qué somos? Templo del Espíritu. Si somos templo del Espíritu Santo, me está diciendo que somos un lugar donde se debe, o una persona que debe practicar la oración. Ahora, ¿por qué debo orar? Porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. ¿Y él para qué dejó ese mandamiento? ¿Para qué dijo oren sin cesar? Porque hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres que demos testimonio de la gloria, la grandeza, el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo estemos en su presencia? Porque hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer en nosotros. Él dijo, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué quiere Dios? Liberarnos de las cosas viejas. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Esas cosas extrañas que muchas veces se nos pegan. ¿Y Dios quiere qué? Liberarnos de las cosas extrañas, liberarnos de las cosas viejas. ¿Por qué? Porque esas cosas impiden que usted y yo recibamos, que usted y yo escuchemos, que usted y yo veamos lo que Dios tiene, lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero la decisión es de quién. Porque Él dijo, oren. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Estoy dispuesto para ustedes. Estoy dispuesto para ustedes. El que me busque me da. Si Él me está diciendo a mí, estoy dispuesto para usted, ¿qué me está diciendo? Si usted se dispone para mí, usted va a ver los resultados. Usted los va a ver. Dios siempre está dispuesto ¿para quién? Para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos. Pero yo soy el que decido si me meto en la presencia de Dios, si busco la presencia de Dios, si paso tiempo con Él, si aparto tiempo para Él, o simplemente le digo, Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué necesitamos? Con él. Pasar tiempo con Él. Porque en el tiempo con el Señor, ¿qué vemos? Miremos lo que hacía el Señor Jesús. El verso número 13, ¿qué dice? Mi casa de oración será llamada. Ahora lea en Marcos 1:35. Ahí adelantico está. ¿Marcos qué? 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No, Marcos 1. Marcos 1:35, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hacía el Señor? Él hacía algo, se levantaba en la madrugada. ¿A qué se levantaba? A orar. Él se levantaba a orar. Él se levantaba a buscar la presencia de Dios. ¿Qué hacía él? Se levantaba y se apartaba para Dios. No, venga usted, venga, acompáñeme. No, él iba solo, él se apartaba de las personas, se apartaba de los discípulos, se apartaba de los lugares y se iba a un lugar solo a buscar y a llenarse la presencia de Dios. Eso lo hacía él. O sea, en sí, ¿qué nos está diciendo? Si él nos estaba dando ejemplo,
¿Por qué la palabra nos habla de que el Señor, de que Cristo está siendo formado en nosotros? Porque hay algo que Dios quiere, es que usted y yo hagamos una réplica exacta y precisa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para que yo alcance a hacer esa réplica, para que Cristo sea formado en mí, ¿yo en qué me debo de convertir? En un hombre de oración, un hombre que pasa tiempo, un hombre que se aparta para Él, un hombre que va a su presencia para escuchar lo que Él me quiere decir, para escuchar la palabra rema, la palabra profética, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, esa palabra que va, esa palabra con unción que va a traer liberación y sanidad. Amén. Pero Dios tiene esa palabra, el Señor la tiene, pero yo decido si la recibo. Si yo voy por ella. El Señor nos ofrece, Él nos ofrece, pero usted y yo decidimos ¿y qué? Si vamos a recibir lo que Él tiene para mí. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuándo recibo? Cuando me aparto para Él, cuando busco su presencia. No a la manera mía, sino a la manera de quién, a la manera de Dios. ¿Por qué entonces hay mucha queja en un cristiano? Porque pedimos y pedimos, pero queremos ¿a qué? A mi manera. Queremos a mi manera. Pero cuando yo voy a escuchar, cuando yo voy a orar para escuchar lo que Dios tiene para mí, ¿qué va a pasar? Me dice la palabra. Me voy a deleitar en Dios. Y si yo me deleito en Dios, Él me va a conceder la petición del corazón. Pero necesito primero que recibir esa palabra que Dios tiene para mí, esa palabra que va a causar efecto, esa palabra que va a cambiar mi manera de pensar, esa palabra que me va a dar una visión completamente nueva, esa palabra que va a traer una restauración de las cosas que muchas veces perdimos. Perdimos la paz, perdimos el gozo, perdimos el anhelo de su presencia. Muchas veces perdemos el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de Dios. Y cuando yo voy a su presencia, ¿qué hace Dios? Restaurar. El que se humilla será exaltado. Pero ¿qué queremos muchas veces? No tener ningún esfuerzo. Y la vida espiritual requiere de esfuerzos, la salvación requiere de esfuerzos, la bendición requiere de esfuerzos, el toque de Dios requiere de esfuerzo. Pero del esfuerzo ¿de quién? El esfuerzo mío, porque Dios ya hizo lo de Él. Ahora ¿qué corresponde? Que yo haga lo mío. Entonces Jesús iba en ¿qué tiempos? En la madrugada. Ahora vaya a Mateo 14, 23, perdón. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hacía él? Solo. Termina de ministrar, termina de compartir la palabra. Venga usted, Pedro, venga Juan, vamos para arriba. No, él se fue solo. Él se apartó para el Señor. ¿Cuándo? Después de haber ministrado todo un día. Pero también lo hizo antes de venir a ministrar, antes de venir a compartir, antes de venir a trabajar en su ministerio. Él se apartó para el Señor. Y después de que terminó, ¿qué hizo? También se apartó para Él. ¿Por qué tenemos que apartarnos para Él? Porque Él es lo que nos da sabiduría y entendimiento para el trabajo, para la familia, para llevar a cabo muchas veces nuestra labor ministerial o nuestra labor espiritual, es el Señor. Amén. En su presencia encontramos la sabiduría. Pero también, ¿por qué tenemos que apartarnos por la tarde? Porque Él es el único que puede renovar nuestras fuerzas. Él es el único que nos puede dar. ¿Qué nos puede dar? La palabra. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas. Entonces necesitamos, porque usted y yo necesitamos la renovación, usted y yo necesitamos el toque tuyo, usted y yo necesitamos que cada día Dios nos direccione. Sí, gloria a Dios, aleluya, no, yo sé que sí. Oiga, me parece, yo creería, es que yo creo que la derecha es esta, sí, esa es la derecha. Pero muchas veces lo hacemos a nuestra manera. Y hay alguien que nos quiere direccionar. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Amén.
Él nos quiere direccionar. Pero para que Él me direccione, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a su presencia. ¿Para qué? Porque en la presencia de Dios hay algo que se activa en nosotros. Se llama la sensibilidad espiritual. Se abren nuestros oídos y escuchamos con facilidad la voz de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos orar? Vea, la otra semana lo voy a bendecir con una casa. ¿Así? No. ¿Él a dónde le habla a uno? ¿Le habla al corazón o le habla a la mente? Al corazón o a la mente nos habla. Él nos da esa palabra. ¿Por qué nos habla al corazón o a la mente? Porque usted y yo necesitamos recibir esa palabra en lo secreto. En lo secreto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hablarnos en lo secreto para que usted y yo tengamos claridad, para que usted y yo tengamos fe, para que usted y yo nos afirmemos y creamos que lo que el Señor me dijo al corazón, lo que el Señor me dijo a la mente, lo voy a ver realizado. Amén. ¿Qué quiere uno muchas veces? Pastor, vea, el Señor le dice a usted esto y esto y esto y esto. No, muchas veces quiere que el Señor se lo diga públicamente. Pero ¿dónde le habla Dios a uno? En la intimidad. En la intimidad, en lo secreto. Y si yo quiero recibir esa respuesta de Dios, si yo quiero recibir esa restauración, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a los secretos. La palabra dice, cuando yo me aparto en lo secreto, yo veo la recompensa en público. ¿Por qué me aparto en lo secreto? Porque Dios que ve y oye en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Dios quiere que usted y yo tengamos ese tiempo para con Él. ¿Qué dice el libro de Lucas 22, 39 al 40? 32. Sí. 39 al 40. Lucas. ¿Quién lo tiene? Y saliendo se fue. Chica, bien fue. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué hacía él? Se apartaba para el Señor. ¿Y cuál era el consejo? Oren para que no entren en tentación. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? Porque la oración que hace nos fortalece. Cuando usted y yo oramos, hay algo que se activa en nosotros. Se llama el dominio propio. La tentación llega, pero una persona sin dominio propio cae en la tentación. Pero un cristiano que ora, que está activado el dominio propio, que está activado el fruto del Espíritu, ¿va a caer en tentación? No cae en tentación. No cae en la tentación. Pero la persona que no ora fácilmente cae en la tentación. El cristiano que deja la oración, se le aviva ¿qué? Se le aviva la carne, porque se está apagando espiritualmente. Si no oramos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apagando espiritualmente. Estamos cambiando de señoría. ¿Por qué tengo que orar? Porque el cristiano que ora permanece bajo el señorío de Cristo. El enemigo no tiene arte ni parte en él. Y la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, pero no prevalecen ¿contra quién? Habla de la iglesia del Señor. Es que yo soy parte de la iglesia del Señor, aleluya. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero si no oro, ¿qué pasa? Si yo no estudio, si yo no obedezco, el hermano puede estar encendido, pero yo puedo estar apagado. Y eso es lo que tenemos que ponerle cuidado. ¿Cómo tengo que mantener? Avivado, encendido. ¿Y dónde me avivo? En la presencia de Dios. Entonces Jesús ¿qué hacía? Jesús no dejaba ese llamado. Jesús no dejaba ese ministerio. Jesús no lo dejaba.
Ah, no, es que el ministerio es predicar la palabra, el ministerio es compartir la palabra, sí, pero también forma parte del ministerio la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. A eso estamos llamados. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Jesús, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Y qué era el Señor Jesús? Dios. Espiritual. ¿El qué era? Espiritual. Él descendió de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a usted y a mí a la presencia de Dios, para transformar nuestra vida, para hacer de nosotros una nueva criatura. Ahora, la persona que escucha la voz de Dios dice, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y dice, ¿qué? Y te alcanzarán. Queremos bendecir, queremos ser bendecidos, sí. Pero si andamos en desobediencia, andamos en pecado. ¿Y el pecado qué hace? Estorba la bendición que Dios tiene para mí. Pero si yo me meto en la oración, si yo saco tiempo para Dios, estoy quitando los estorbos. Le estoy diciendo, los estorbos se van. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, dígame, ¿quién no obedece? ¿Quién no obedece? Entonces, usted y yo, ¿a qué estamos llamados? Estamos llamados a centrarnos y a concentrarnos en lo espiritual. ¿Y por dónde comienza lo espiritual? Por la oración. Ahora, vamos a mirar el tercer punto. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Él viene a la casa, vaya al versículo 14. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos y los sanó. ¿Qué pasó cuando vino al templo? El templo se convierte, ¿en qué se convirtió el templo? En una casa de poder. ¿En qué se convirtió? En una casa de poder. ¿Por qué? Porque los que habían y los que llegaban al templo cuando Jesús estaba eran sanados. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos eran sanados. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo seamos sanados. ¿Sanados de qué? ¿Qué tenemos? Todos los estorbos, ¿Qué tenemos? los peros. Esto es lo que Dios quiere sanarnos. Ejemplo. Mi tía que era, o mi madrina, ella andaba así, porque ella se descompuso y mi abuelo no buscó tiempo para caminar. Entonces a ella se le encogió así y ella andaba. Y ella estaba, mi papá, a mi papá nunca se preocupó cuando yo me descompuse. Mi papá esto, mi papá aquello, mi papá lo otro. En la casa, ahí me llevando las piedras de cordón, miren esto, y es que vean cómo donde Eligias iban, cómo donde fulanos iban y cómo donde Mina iban. ¿Ella qué tenía? Un resentimiento. ¿Qué tenía ella? Un resentimiento. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sanarnos muchas veces de un resentimiento, un odio, un enojo, una venganza, una maldición. Dios quiere sanarnos. Pero para que yo sea sano, ¿qué tengo que hacer? Ir donde el médico. ¿Y el médico de nosotros cómo se llama? Jesús. Tenemos que ir donde Él. Porque solamente Él puede sanar nuestra alma, Él puede sanar nuestras emociones, Él puede quitar la mancha y la arruga. Y muchas veces la mancha y la arruga son los que estorban la bendición. Pero es una mancha y una arruga que usted y yo no la vemos. Usted y yo no la vemos. Pero que Él sí la conoce. El Espíritu Santo sí sabe dónde está. Y cuando yo llego a Él, ¿qué pasa? La mancha y la arruga es quitada. Muchas veces, ¿cómo estamos? Desanimados, aperezados. Después, poca disciplina. ¿Cuántas veces un cristiano cae en lo que se llama la tibieza espiritual? Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy alabo a Dios, pero mañana no alabo a Dios.
gloria, aleluya, santo y poderoso, pero después de que canta hoy está cantando, alabando a Dios, pero mañana está cantando una canción del mundo. Oiga, ¿cómo le parece, fulano? ¿Qué esto y esto? Mentira, no, es esto y esto. ¿Por qué un cristiano no va a mentir? Porque muchas veces está bajito espiritualmente. Porque la presencia de Dios, la verdad permanece y prevalece en el cristiano, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Redarguirnos y nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero si yo apago el Espíritu Santo, ¿el qué va a hacer? Por eso necesitamos ir a dónde? Ir a la oración. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo oramos, vemos los milagros del Señor, vemos las sanidades. Se ven. ¿Qué pasaba con la persona con el enfermo que llegaba de Jesús? Era sano, o sea que él obtenía cambios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Efectuar cambios en nosotros. ¿Y quién puede cambiar nuestra vida? Solo Él. ¿Quién puede transformarnos? Solo Él. ¿Quién puede restaurar lo que se perdió? Solamente el Señor. ¿Pero dónde lo consigo? En su presencia. ¿Cuántas veces usted y yo somos impacientes? ¿Sí o no? ¿Y por qué somos impacientes? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces vivimos en tristeza? ¿Por qué? Si la palabra me dice que el Espíritu, una de las cosas que el Espíritu nos da al otro lado, que lo que nos da el Espíritu, ¿usted a mí qué es? Se llama gozos. ¿Y cómo tenemos que estar? Gozosos. Gozosos, ¿por qué? Porque me gano 5 millones al mes. Porque tengo una casa, porque tengo un carro. Porque tengo un negocio, porque tengo una empresa. Porque trabajo en una empresa. Así no tengamos nada, usted y yo debemos estar gozosos porque tenemos la presencia de Dios, porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque tenemos al que es dueño del oro y de la plata y suple todas y cada una de mis necesidades. Amén. Él envía la provisión. Entonces ya tenemos que estar gozosos. Ahora, ¿por qué tengo que estar gozoso? Porque no tengo carro, o porque los zapatos se me dañaron y no tengo con qué comprar otros. ¿Puedo estar aburrido por eso? No, debo estar gozoso así tenga los zapatos rotos, así no tenga zapatos, porque tengo la presencia de Dios y porque aquí soy parte de este mundo, pero aquí pertenezco al reino de los cielos. Amén. No tengo casa aquí, pero Dios tiene una y ya la tiene pintada, una morada. Ya la tiene. ¿Para quién? Para mí. Entonces, mi hermano, usted y yo, ¿por qué tenemos que estar gozosos? Porque Dios nos liberó de la angustia, del rencor, del resentimiento, de la rabia y de esa idea tan obsoleta. No tengo. Y siempre andábamos trayendo la ruina. No tengo. Es que yo soy muy pobre, es que yo no tengo, es que estoy en la miseria. Cuando ahora, ¿qué pasamos? ¿Qué pasó? Dios nos sacó de la miseria, nos sacó de la tristeza, convirtió el lamento. Entonces, ¿por qué tenemos que estar gozosos? Porque han habido cambios sobrenaturales en nuestra vida. ¿Por qué tengo que estar gozoso? Porque la palabra me dice que soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, ¿en qué me convertí? Heredero de Dios y coheredero. En príncipe. ¿O no? Amén. Porque ¿qué es un hijo de un rey? Un príncipe. ¿Cómo lo miramos usted y yo? Entonces, debo estar gozoso, no porque tengo casa o carro, sino porque tengo la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el gozo, la paz, cada día que aumenten. ¿Y cómo aumentan? En la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús llega a la casa, ¿en qué se convierte la casa? En una casa de poder. ¿Qué hace la oración? Transforma nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿usted se atreve a orar por otra persona? Y Dios lo puede usar en milagros. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que Dios hizo en nosotros fue
un milagro. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo conservemos ese milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Todos los pecados nos fueron perdonados. Tremendo milagro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo seamos esa casa de donde prevalece y permanece el milagro. ¿Qué más hace? Usted ve que los ciegos, cuando se encontraban con Cristo, los ciegos veían, los sordos oían, ¿o no? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo tengamos esa visión espiritual, que veamos lo que Dios tiene para mí, que veamos el poder de Dios manifestado. ¿En quién? En mí, pero también a través de mí. ¿Dónde quiere obrar Dios? No solamente en mí, sino también en quién. En mi familia. Señor, Señor, qué bueno, pero ¿qué hago pues con mi hijo, Señor? ¿Qué hago con mi hija, Señor? Mire, vea, están las drogas, están esto, están aquello. ¿Pero qué, Señor? Métase. ¿Y qué dice la palabra? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos colocarán las manos y ellos sanarán. Entonces, ¿por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos las sanidades? Porque queremos que Dios haga las cosas sin que yo me esfuerce. Y Dios quiere que usted y yo nos esforcemos. ¿Para qué? Para ver el milagro. Para ver la sanidad. El verso 15, ¿qué dice? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamados en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. El 15 nomás, el 15. Sí, es. Entonces, ¿qué pasa con la oración? La oración, ¿qué pasó cuando Jesús llegó al templo? El templo, la gente del templo se convirtió. ¿En qué se convirtió? En un lugar de adoración. Porque la gente, ¿qué hacía? Alababa y glorificaba a Dios viendo los milagros que Jesús hacía. ¿Y aún quiénes? Los jóvenes. Entonces, ¿la oración en qué me convierte? La oración convierte al hombre, a la mujer, al cristiano, en un lugar, en una persona de adoración, una persona que alaba y que glorifica a Dios, sin importar qué, el momento, el lugar o la situación. Siempre está ¿qué? Glorificando a Dios, siempre está alabando a Dios. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué tiene que pasar muchas veces? Para que una persona busque de Dios, tiene que haber un milagro en otra persona. Tiene que haber algo. Oiga, y mi mamá como era, y mire cómo ha sido, cómo ha cambiado. Mire que el Señor ha hecho esto, mire que el Señor ha hecho aquello, mire que el Señor ha hecho lo otro. Porque ¿quién nos conoce a usted y a mí? Los hijos. La familia nos conoce. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que ellos vean en nosotros ese milagro, esa transformación, ese cambio, para que ellos también le den gracias a quién, a Dios. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de la oración. Pastor, qué pena que me interrumpa. Voy a dar un testimonio con respecto a eso que me sucedió ayer, más rápido que la dijera. Más rápido que la cabeza. Sabes que ayer yo estoy en el negocio, abrí el negocio, llegó un amigo, ahí, no está conmigo en bici, llegó, ahí en el negocio y todo. Prendí carbón y todo eso, y cuando llego a unos hermanos que estaban compartiendo la palabra, y mi amigo en una separación y compartieron, pues estuvo ahí. Entonces cuando yo dice, estaban hablando y dije, Juan 8:32, conoceré la verdad. Usted conoce la palabra, sí, Dios es una iglesia. Entonces congeniamos y yo soy también sana doctrina. Son de las asambleas también, y estaban compartiendo la palabra. Me estuvieron un rato con él, y cuando se fueron, oraron. Oró por mi amigo y oró por el negocio. Y para testimonio tuvo una venta increíble, una venta que no he hecho en un usado casi. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo también oro por mi negocio, pero Dios busca a otros para que vayan y oren. Amén. ¿Pero a quién usa?
al que se mete ahora- con A Dios. personas de oración que buscan su Es presencia. algo que tiene muy paradójico con lo que está hablando hoy, pero lo Tremendo. incluyo. Gloria a Dios. ¿Cómo recibir la transformación? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Wow. Termino con Mateo capítulo 6, verso número 6. Seis. Para que nuestra vida sea transformada, tenemos que buscar un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Y dónde lo? Duro. Mas tú cuando ores, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre se ve en lo que ve lo secreto, secreto. te recompensará en público. Entonces, si quiero ver los resultados espirituales, ¿qué tengo que hacer? Buscar un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro, ¿cómo lo consigo? Apartándome para Él, apartándome para el Señor, apartándome para orar, para buscar su presencia. Y cuando yo lo hago, ¿qué pasa? Dice, los resultados no solamente los verá usted, sino que los verá la gente de afuera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, amado Rey, maravilloso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, por esta palabra, Señor, por incentivarnos, maravilloso Dios, a que oremos, a que busquemos tu presencia. Yo no sé, mi hermano, cómo estará usted en este momento en su vida espiritual. Pero una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo volvamos a la oración, que usted y yo convirtamos nuestra casa en un lugar donde está la presencia de Dios. Pero esa casa no solamente es la casa natural, sino también la casa espiritual. Su cuerpo, nuestro cuerpo debe estar lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario que usted y yo vayamos a donde, vayamos a su presencia, nos apartemos para Él. El Señor Jesús se apartaba para Dios, buscaba a Dios en las madrugadas, en las noches, en mucho tiempo. Él sacaba para el Señor, y Él quiere que usted y yo saquemos tiempo para el Rey de Reyes, saquemos tiempo para el Señor de Señores, que usted y yo nos apartemos para Él, porque en la mano de Dios hay milagros, en la mano de Dios hay salvación, en la mano de Dios hay sanidades, en la presencia de Dios hay restauración, en la presencia de Dios usted y yo veremos lo sobrenatural, en la presencia de Dios hay protección, en la presencia de Dios hay restauración. Yo no sé usted cómo está en su parte espiritual, si ha perdido el gozo, si ha perdido la paz, si ha perdido el primer amor, pero hoy el Señor le dice, vuelva a mi presencia, vuelva a mi presencia, vuelva a apartarse para Él, vuelva a apartarse para tener esa comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque el milagro que usted está pidiendo, la sanidad que usted necesita, los cambios que usted anhela, están en la presencia de Dios, pero están en sus rodillas. Cuando usted se arrodille, cuando usted se postre delante del Señor, usted verá lo que el anhelo, usted verá cómo el anhelo de su corazón le será dado, porque el Señor nos dará el anhelo de nuestro corazón cuando nos apartemos y nos gocemos en su presencia. Es necesario que usted y yo recuperemos el hambre y la sed de Dios, que recuperemos el hambre y la sed de justicia, que recuperemos ese primer amor en el cual de pronto hemos dejado, del cual de pronto nos hemos apartado. Pero es el momento, mi hermano, mi hermana, tomar esa decisión de volver al secreto con el Señor. Vuelva en lo secreto con el Señor, porque allí hay una respuesta de parte de Dios. Allí hay una respuesta sobrenatural para su vida espiritual, para su matrimonio, para su economía, para su salud. Allí en la presencia de Él hay una respuesta. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, bendito Rey, maravilloso Dios, porque en tu presencia hay unidad y unanimidad. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos porque queremos ver esa unidad y esa unanimidad, Señor. Maravilloso Dios, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos, Rey de Gloria. Adore al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, y dele gracias al Señor. Y tome, mi hermano, despójese de la pereza, despójese de la tibieza espiritual, despójese de
del estancamiento, despójese de las excusas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, despójese de las excusas. Es que hoy no oro por esto y no oro por aquello. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos está llamando a volver a ese tiempo con Él, a esa presencia maravillosa del Rey. El Señor nos está llamando porque Él quiere que usted y yo recibamos y veamos los resultados de la oración. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.